Saludos, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Les habla Hugo Delgado, corresponsal de Bandera Roja. Como siempre, diálogos desde la cuarentena. Estamos lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche trayendo gente que pueda dialogar con nosotros sobre los asuntos que más nos interesan aquí en esta situación que estamos viviendo en Puerto Rico. Durante los últimos semanas hemos estado encerrados en nuestras casas, escuchando la información que viene desde las conferencias de prensa que nos da la gobernadora. Hoy tuvimos la oportunidad en el caso mío, tuve la oportunidad de salir un momentito a ver cómo estaban las cosas pues afuera. Fuimos y participamos de una protesta allá frente a WIPR. De hecho, tenemos ahorita, ya mismo les voy a avisar porque vamos a poner un audio donde vamos a escuchar un poco sobre cómo estuvo esa protesta. Dialogamos allí con Chariana Ferrer y queremos ver si pues transmitimos un poquito sobre eso. Esta frase me la inventé los otros días: si no retamos la autoridad se impone. Así que eso es para su mente, para que le den pensamiento. No hay mucho más que decir ahí. Diálogos desde la cuarentena, hoy 15 de abril de 2020. Recuerden que Bandera Roja es el órgano oficial del Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores. Nuestro email es info@bandera.org. Nos pueden conseguir en nuestra página de internet bandera.org, en Facebook Bandera Roja, en Twitter e Instagram Bandera Roja _PR. En noticias, rapidito para ir de lleno rápido con Argeo, que lo tengo esperando por ahí. Empleados federales ya reciben los $1,200 y todas aquellas personas que ya han tenido planilla federal ya les está llegando el dinero. Pero Bad Bunny les tiene un mensaje que nos dijo: la gente contenta con los 1,200 mientras el gobierno te roba los millones. Yo sé que nos molesta, ¿verdad? Porque yo quiero los $1,200, pero también es cierto que nos están robando $1,000,000 y que tanto los $500 que dio Wanda, los 1,200 que va a dar Trump, que no dan Trump ni Wanda, nos lo sacan de nuestro propio bolsillo. Pero eso es una forma de mantenernos también contentos. Yo creo que eso es uno de los temas que debemos hablar con Argeo. Ya sobrepasan los 2 millones de contagiados a nivel global. Hubo hoy un piquete de Servicarro frente a catedrático de economía en la UPR, un compañero que lo conocemos desde hace años, tiene una visión económica también con la cual nosotros pues compartimos muchos aspectos, ya que no solamente se trata de la economía, ¿verdad? Como el aspecto grande de la economía de las grandes corporaciones, sino también pensando en cómo esa economía afecta a la gente. Quisiera que dialoguemos con Argeo varias cosas: cómo esta pandemia afecta a la economía mundial y nacional, cómo afecta en particular a la gente común, a la gente trabajadora como usted, como yo, qué tan efectivas están siendo estas medidas económicas del rescate, los millones de Trump, el dinero que Wanda destinó, también a nivel global, qué medidas se están tomando, a quién realmente benefician y qué es lo que buscan lograr las medidas económicas. La pregunta que nos hacemos: las medidas neoliberales y de austeridad de los últimos años han afectado la capacidad del gobierno de responder ante todas estas crisis, no solamente lo que estamos viviendo del COVID, los huracanes, también los terremotos. Y por último, ¿qué se vislumbra a mediano y largo plazo en el ámbito económico? Así que vamos ahora con Argeo. Saludos, Argeo, ¿cómo estás? ¿Cómo te lleva esta cuarentena? Saludos a ti, Hugo, y a Ernesto, y al público que nos escucha y que nos está también viendo, ¿verdad? Porque esto es una presentación audiovisual. Gracias por la invitación. Estamos realizando estos diálogos con la idea de traer gente distinta, de distintos sectores, con distintas visiones. Nosotros en el MST, en Bandera Roja, pues no somos expertos, pero queremos traer gente que tiene un poquito más de conocimiento para que este diálogo pues le sirva a la gente para tomar decisiones individuales, pero también decisiones de cómo entender lo que está pasando en el país. Vamos con algunas de las preguntas que te estaba mencionando ahorita, y quisiera comenzar con esa primera pregunta que te tenía. Es cómo esta pandemia pues afecta toda la situación de la economía global. Estamos viendo gobiernos enteros en crisis, algunos de ellos están tratando ya hasta de salir de las cuarentenas con tal de que la economía despegue. Algunos ni siquiera han declarado cuarentena, a pesar de que esa es la recomendación en términos salubristas que se está haciendo a nivel científico. ¿Cómo tú ves esto de la situación económica global? Bueno, la situación económica global, ya hoy el Fondo Monetario Internacional pronosticó que el crecimiento para la economía mundial
durante el año 2021, que es el año fiscal que está corriendo, va a ser negativo 3%, que es un bajón, ¿verdad? Es una reducción en el crecimiento de la economía mundial mayor aún que lo que se experimentó durante la gran crisis financiera de 2007-2008, que desde mi perspectiva no fue una recesión, fue una depresión que abarcó la totalidad de la economía mundial y de la cual todavía muchos países, incluyendo Puerto Rico, no se habían recuperado totalmente de los estragos que causó la crisis de 2008, 2007, 2008, y ahora se suma esta crisis causada por este virus que se puede considerar como un doble choque simultáneo por el lado de la oferta y por el lado de la demanda. Por el lado de la oferta, porque como lo que se recomienda es el distanciamiento social o físico entre las personas, pues hay que desbandar o hay que romper los grandes grupos que se forman para propósitos de la producción, de la distribución y de las actividades económicas de toda índole. Pero esto significa que son personas que quedan entonces fuera de la fuerza laboral activa, que pierden el ingreso, que pierden beneficios marginales como días por enfermedad, vacaciones, planes médicos y otros. Entonces eso coge el lado de la demanda al tener mucho menos ingresos o dejar de tener ingresos por un tiempo. Y entonces tienes un doble choque por el lado de la oferta, por el lado de la demanda. Y esto es algo que no es común en los sistemas económicos y que ha obligado a los principales o a los gobiernos de las principales potencias del mundo a tomar medidas remediales drásticas, como por ejemplo en el caso de Estados Unidos, de diseñar un estímulo fiscal de 2.2 trillones de dólares para tratar, ¿verdad?, de resarcir a la gente que trabaja, a los pequeños negocios, a las grandes empresas, las pérdidas en que están incurriendo por el cese de operaciones, muchas de las operaciones que son de servicio, pero que ahora también estamos viendo que están afectando la cadena de distribución y producción de alimentos. Ha habido cierres ya de grandes plantas procesadoras de carne de cerdo, carne de res. Afecta a la agricultura también y afecta a los servicios que ya por mucho son más de la mitad del valor de lo que se produce en la economía. Así que estamos ante una gran crisis y dependiendo lo que ocurra con la tendencia en este virus, que ahora es que se está comenzando a estudiar verdaderamente, dependiendo de esas tendencias, será la duración de la misma. Por lo tanto, es un poquito prematuro ahora mismo tratar de hacer unos estimados. El Fondo Monetario los hace, pero ese es el estimado que va por el mismo medio, no es el peor de los estimados. Claro. Porque el mismo fondo reconoce que puede ser peor. Porque, por ejemplo, mira, porque este tema que estamos discutiendo se abre para muchos puntos de vista. Cada vez que veo las noticias españolas, veo las noticias de CNN o las de Puerto Rico, lo que sea, el mundo se reduce a Estados Unidos, a China, a Rusia, Japón lo mencionan de vez en cuando, Europa. Pero ¿y qué pasa con Indonesia? ¿Qué pasa con Malasia? ¿Qué pasa con toda África? O sea, ahí diríamos que todavía la mayor parte del mundo no ha entrado de lleno en esta pandemia. Y el problema es que los llamados países en vías de desarrollo, las economías emergentes también, como le dicen, en la década del 80 representaban un 18% de la producción mundial, ya hoy en día están como en 40% de la producción mundial. O sea que la posibilidad de que esta pandemia y la crisis económica que ha desatado sea mucho mayor de lo que ha pronosticado el Fondo Monetario Internacional.
Así que no hay duda de que la pandemia causada por el virus corona-19 representa la peor crisis. Mucha gente no se atreve a decir desde la Gran Depresión o antes de la Gran Depresión. Mucha gente dice desde la Segunda Guerra Mundial para acá, pero tiene potencial de ser aún más grave que la Gran Depresión de la década de los 30. Algeo, me estabas diciendo que a nivel global todavía no se conoce la magnitud de esta situación, que hay un montón de zonas que no están, que no se está dando mucha data, algunas de ellas a lo mejor no se han afectado, otras están tal vez más rezagadas en términos de las pruebas, pero no hay un elemento de cómo se da el comercio hoy, esta integración mundial de que las clases trabajadoras se mueven de un país a otro, migran, regresan a sus países, el comercio internacional está sumamente interconectado. No, esos factores no tienen que ver un poco con la velocidad también en que se está dando esta pandemia y cómo esto puede seguir ocurriendo en el futuro. Bueno, decir que tienen que ver un poco es como minimizarlo. Yo entiendo que tienen que ver muchísimo, porque cuando ves cómo se transmite, ¿verdad?, este patógeno, cómo se da esta pandemia, cómo afecta el sistema económico mundial, ahí es que tú ves lo que serían las redes de esto que llamamos la globalización. Se está transmitiendo como pues se transmitió la crisis financiera, que se transmitió a una velocidad de contagio que dejó perplejo a las autoridades económicas mundiales, a los administradores de los distintos gobiernos, a los que formulan la política financiera, monetaria, fiscal, etcétera, etcétera. Ahora estamos precisamente a través de cómo es que se transmite, cómo es que llega este patógeno a distintas partes del mundo. Estamos viendo las rutas de la globalización y las puedes ver también por industria. Por ejemplo, el turismo. El caso de Puerto Rico, lamentablemente aquí se tomó una decisión en un momento de permitir que atracara un crucero, el Costa Luminosa, y no solamente permitir que atracara, sino que además de permitir que bajara la turista italiana que estaba afectada por el virus, le permitieron a las personas en el crucero bajarse y pasear por el viejo San Juan, cuando en Jamaica le habían negado permiso para hacer lo mismo, y un poco antes en la isla Gran Caimán habían dejado un pasajero también italiano que murió posteriormente allá a causa de este virus. Aquí se tomaron el riesgo, y yo creo que eso fue lo que le costó el puesto al secretario de Salud, porque él tuvo que haber sido la persona que asesoró a la gobernadora al respecto. Se tomaron el riesgo de permitir que desembarcara todas las personas que estaban en el buque y pasearan por el viejo San Juan. Y esa misma noche, esto no se ha comentado, pero esa misma noche había una manifestación, había una actividad de la comunidad LGBTQ en el viejo San Juan. Y no digo que esto ocurriera adrede, pero que al darse el encuentro entre estos dos grupos grandes, pues la posibilidad del contagio tuvo que haber aumentado. Claro. Entonces, hay otras decisiones por ahí, porque a los pocos días el secretario de Salud convocó a una cumbre en el centro de convenciones, en un salón allí grandísimo encerrado. Reunieron más de 1,000 profesionales de la salud para hablar sobre este tema, lo cual también fue otro elemento de congregar un gran grupo de gente y exponerlos al contagio. Entonces, ahí tú estás viendo, ¿verdad?, cómo este virus corre contrario a la lógica que yo entiendo que es intrínseca en la economía, pero es intrínseca en lo que nosotros somos como seres humanos, que somos seres gregarios. Sociales, claro. Somos seres que nos unimos y nos juntamos para llevar a cabo todo tipo de proyectos, no solamente económicos. Y entonces ahora
tenemos que practicar un distanciamiento social que, por lo menos en el ámbito económico, vamos a llamarle que es un rompegrupo. Tú tienes una de estas plantas procesadoras de carne de cerdo que emplea cientos de personas. De hecho, hay una de ellas donde se hablan 25 idiomas distintos. Y tú te imaginas la masividad de esa operación y de momento tienen que paralizarla, no tanto por el contagio a la comida, porque ese no es el problema, el contagio es entre las personas que trabajan en esas plantas. Y así ocurre, por ejemplo, el caso de Nueva York, capital financiera del mundo, una ciudad que tiene una densidad poblacional de 24,000 personas por milla cuadrada, donde la mayoría de las personas viven y trabajan en rascacielos, tienen que tomar elevadores donde se montan 15 o 20 personas todos los días, varias veces. Entonces, esto te permite, es como si tuvieras una prueba de contraste que tienes que tomar un líquido y empiezas a ver los órganos por dentro y tú ves la globalización. Este virus te lo está poniendo ahí en bandeja de plata, para que veas, mira cómo está interconectada la economía mundial y cómo se transmiten estos patógenos y estas situaciones que cada vez son más frecuentes, porque eso es otra cosa. La cantidad de patógenos que hemos tenido que enfrentar, el Zika, el SARS y otros. H1N1. Sí, desde el 1980 para acá esto ha sido una cosa muy frecuente y de hecho pues eso nos llevaría a otro punto que, claro, sabiendo que eso es así, ¿cómo es posible que muchos países no estuviesen relativamente bien preparados para enfrentar algo que cada vez va a ser más común? Pero repito, ¿verdad? Que es un momento también donde quedan claras cómo son las interconexiones de esto que llamamos la globalización, que no es solamente el movimiento de mercancías, también es el movimiento de personas a lo largo y a lo ancho del mundo. La emigración, los viajes de las personas que hacen negocios, los turistas, ¿me entiendes? Las visitas que a la gente hace a sus familiares en distintas partes del mundo. Y entonces la propagación de una enfermedad como esta, pues se facilita por estas interconexiones que tenemos los seres humanos a escala global ya, no en la villa, no en la comunidad, en el mundo. Al mismo tiempo, mientras estamos viendo esta crisis salubrista que se está desenvolviendo alrededor del mundo, están comenzando a haber unas reacciones de los gobiernos ante el posible quiebre que tú describes de que ya de por sí estamos viendo una caída significativa en los mercados, una caída significativa en la producción de mercancías, efectos sobre un montón de áreas de la economía, y algunos gobiernos, como en el caso de Estados Unidos y la misma Wanda Vázquez en Puerto Rico, pues han tomado unos paquetes de estímulos económicos. ¿Puede esto detener la crisis que viene o esto va a ser apenas posiblemente el primero de muchas otras medidas que hayan que tomar? Porque lo que viene se ve bien grande, ¿no? Mira, uno de los sistemas que esta crisis está poniendo a prueba y nos está dejando ver la fragilidad y lo poco preparado que estaba para algo como esto es el sistema salubrista en Estados Unidos, en Puerto Rico. No quiero hablar de otros países porque en Europa, en Italia, por ejemplo, en Francia, en Alemania, están mucho más avanzados en términos salubristas, pero aún así, en esos países, especialmente Italia, España, les ha dado muy duro el virus. También allí tuvieron eventos masivos, congregaron decenas de miles de personas. No sé si fue para conciertos o para partidos de fútbol o otras actividades muy, ¿cómo diríamos? Actividades políticas de cara a las elecciones, que eso está planteado ahora también para nosotros y para Estados Unidos. Hemos visto la fragilidad, lo poco preparado que han estado los sistemas, pero también hemos visto los sistemas que tienen mejor capacidad de respuesta ante estas situaciones. Y aquí hay que darle un usted y tenga al señor Bernie Sanders,
que ciertamente levantó la bandera de la necesidad de un sistema de salud universal con protección para todo el mundo, que ahora mismo hubiese sido como anillo para el dedo en Estados Unidos. Porque lo que estamos viendo en Estados Unidos es una mezcla de un poco de la respuesta por parte del gobierno central, los gobiernos estatales y el resto que lo haga el sector privado. Y ante la necesidad que hay ahora mismo de que un Estado fuerte en el sentido de tener control, tomar control y tomar las decisiones necesarias con instituciones fuertes, que eso incluye hasta los sindicatos, que no los escuchamos, porque lo que está pasando con la gente en enfermería, en la medicina y en otras ocupaciones salubristas es una cosa horrible. No tienen equipo para trabajar, no tienen los medios para protegerse y hacer el máximo o dar aún más de lo que están dando, porque están dando hasta la vida, ¿no? Es algo que el mundo no va a ser lo mismo después de esta experiencia, porque primero, los sistemas de salud pensados en términos nacionales, ¿verdad? Sistemas salubristas, se van a tener que poner al día en términos de la capacidad. Segundo, que va a tener que darse un nivel de colaboración internacional mucho más fuerte de lo que hemos visto hasta ahora en términos de la información que se hace disponible, que no hay espacio ya para esconder lo que está pasando. Hay que estar pendiente, por ejemplo, ahora el caso de Japón. Japón, como iba a ser la sede de las Olimpiadas este año, ¿verdad? Mes de junio y agosto, la primera semana, estuvo ocultando la realidad de que allá también se estaba desatando la pandemia. Y no es hasta que deciden cancelar las Olimpiadas y posponerlas hasta el año próximo que empiezan entonces a darse la información o a brindarse la información sobre la incidencia de esta enfermedad en su población. Y Japón tiene algo que también tiene Nueva York y también tiene Puerto Rico, que por mucho tiempo se ha hablado como de algo que es negativo para el desarrollo económico, y es que tenemos altas densidades poblacionales. La posibilidad de un distanciamiento físico o social, cuando tú tienes densidades como la de Japón, como la de Nueva York, como la de Puerto Rico y como las de otras partes del mundo, especialmente las grandes ciudades, la posibilidad de ese distanciamiento es muy difícil, porque habría como que rehacer todo el entorno arquitectónico, los centros de trabajo, los supermercados, las tiendas, todo, o sea, para poderle proveer a las personas el espacio necesario para no juntarse demasiado. Y fíjate de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que no nos podemos juntar en un momento donde es imprescindible, es necesario juntarnos para dar las luchas que hay que dar por todas las cosas que queremos cambiar, porque la protesta de ayer fue muy creativa. Fueron en carro a WIPR, hicieron su planteamiento y yo entiendo que dentro de las posibilidades existentes fue algo creativo, pero necesitamos ahora mismo masividad en los esfuerzos para poder llevar a cabo los cambios que tenemos que llevar a cabo. Para mí es una cosa que simplemente no tiene explicación que en medio de esta situación de crisis se esté jugando con el dinero del pueblo de Puerto Rico, que está sumido en una crisis que mucha gente no entiende el alcance de ella, porque primero que nada es una crisis económica que viene desde finales de 2006. Estamos hablando casi 14 años de crisis económica. A esa crisis económica entonces le suma la Junta de Supervisión Fiscal y todas las medidas de austeridad que han estado imponiendo.
A eso le sumas los efectos del huracán María. A eso le sumas los efectos de los sismos en el suroeste de Puerto Rico. Y ahora le sumas la crisis salubrista que tenemos y parecería parecería a mí un cuadro dantesco, una secuencia de catástrofes, de crisis causadas por el ser humano y causadas por la naturaleza, que se están sumando y le están cobrando a este país un costo bien alto, tanto en su salud física, en su salud emocional, en su perspectiva económica, en los arreglos sociales. O sea, estamos ante un cuadro muy serio, no solamente desde la economía política, sino también desde la sociología o desde los aspectos psicosociales que envuelve toda esta dimensión. Sobre eso que me estabas planteando en términos de cómo la sociedad tal vez se tiene que transformar, estamos viendo aquí en Puerto Rico, por ejemplo, la crisis de los supermercados. Y yo creo que hay un aspecto económico detrás de eso. Yo creo que muchas veces hace falta un poco de visión de cómo unas medidas salubristas van a tener otras consecuencias que pueden afectar a la larga a la gente. Tú restringes las horas de los supermercados, hay menos tiempo para ir, entonces más gente está aglomerada en esas pocas horas. ¿No crees tú que ha habido una falta de consideraciones desde la perspectiva económica de las consecuencias directas, no tanto, ¿verdad?, de cómo esto va a afectar a la empresa? A mí no me importa la gran empresa, eso lo bregamos después, si acaso, de cómo nos afecta a la gente común. El otro problema es de la gente que ahora mismo pues no está generando ingresos y apenas se está hablando de $500, algunos, los que cualifiquen, 1,200 que aún no llegan. ¿No hace falta un poco de consideración económica en las medidas que se están tomando a nivel de la gobernación aquí en Puerto Rico? Sí, definitivamente. El mejor ejemplo es lo que ocurrió durante el fin de semana santa, ¿no? De viernes, sábado y domingo, cuando declaran el cierre total. Y entonces dicen, pues, abrimos lunes. ¿Qué hicieron? La idea era que las personas no se aglomeraran, no se dieran grandes concentraciones para evitar el contagio. Pero tan pronto declararon que iba a haber un cierre de 3 días, la gente salió en masa a hacer compras. Y de hecho fue interesante porque salió la voz de esta persona, que creo que es un pastor, que advertía que el gobierno tenía planes de cerrarlo todo. Y eso fue desmentido y quedó como un chisme o como una especulación o como una teoría de la conspiración, y resultó ser cierto. Y entonces cuando vuelven a abrir el lunes, se da ese abarrotamiento otra vez de la clientela para adquirir lo que tenían que adquirir, porque pues hay una cultura de consumo, hay también una cultura de manejo del tiempo. Hay gente que no está trabajando, pero hay gente que está trabajando. Pero lo otro bien grande, que no es solamente el horario de los supermercados, es que tú tienes una economía informal grandísima en Puerto Rico. Y esa economía informal provee más que nada servicios de albañilería, construcción, plomería, electricidad, mecánica automotriz, reparación eléctrica, reparación de esto, reparación de lo otro, jardinería. Mira, para darte un ejemplo de cómo se conectan estas cosas, donde yo vivo por aquí, para finales de mes, principios del otro mes, todo el mundo está recortando, o los jardineros, debo decir, están recortando gramas, limpiando patios, tumbando pencas de palma, hojas, esto, pa. Eso no se dio. Y llovió muchísimo. Y se taparon las alcantarillas. Claro. Y se taparon las alcantarillas y se empezó a inundar el sitio, el área. Y por ahí vienen los mosquitos y después vienen... Bueno, yo puedo vivir con los mosquitos, pero si se me mete el agua en mi casa, también, ya eso es otro problema mayor. Y entonces aquí tú empiezas a pensar en esto de que cuáles son los servicios necesarios y cuáles son los servicios no necesarios, o cuáles son las actividades necesarias y cuáles no son necesarias. Y entonces, por ejemplo, un servicio de mecánica automotriz en un país
donde no hay transportación pública y la poca que hay la clausuraron como parte de la emergencia, pues entonces se te daña el carro y te quedaste a pie. Y no puedes salir por ahí caminando a hacer las compras y llevar tus cosas porque simplemente Puerto Rico, o por lo menos el área metropolitana de San Juan y las otras áreas metropolitanas, no son peatonales, no están hechas para los peatones. Entonces, un servicio de mecánica en este contexto nuestro es algo casi esencial. Otra cosa que ha pasado que para mí es casi, ¿cómo diríamos? Es una paradoja. Los servicios médicos hospitalarios. Aquí se han cerrado clínicas. Ya a la altura que yo estoy de la vida, pues yo visito varios médicos. Pues yo no he podido conseguir ninguno de esos médicos en las 2 o 3 semanas que llevamos con esta emergencia. Y espero que no se hayan ido del país porque le han hecho ofertas lucrativas para irse a Estados Unidos. No creo que haya sido así, pero fue que los sitios donde operaban estos médicos, o operan y atienden estos médicos, los cerraron por completo. ¿Ve? Y un caso que debo mencionar, porque es el caso específico que a mí me afecta, es Clínica Las Américas. Y ahí, pues, se brindan servicios médicos esenciales. Y tú llamas a los proveedores de esos servicios, ahora mismo a Clínicas Las Américas, y no los consigues. Entonces, ¿cómo es posible que en medio de una emergencia salubrista no podamos tener acceso a muchos de los servicios médicos que regularmente tenemos? Mira los hospitales. Los hospitales ha descendido dramáticamente el número de personas que visitan los hospitales. De hecho, yo no sé si te ha pasado por la mente que si tuvieses una emergencia médica, vas a tratar por todos los medios de no ir al hospital. Claro, claro, sí. Porque ir al hospital es casi como sinónimo de encerrarte en un cuarto con el virus corona, tú sabes, y contaminarte, y pues si lo que tenías era X, ahora vas a tener X más Y, y se te va a complicar el cuadro de salud. Entonces, refleja todo esto que está pasando, refleja como poca inteligencia, como que poca sensibilidad y mucha improvisación. Y es cierto que en el sentido propiamente ya de ejecución fue inteligente, sí, que se decretara el toque de queda y el distanciamiento social, porque en ausencia de una vacuna, en ausencia de mayor conocimiento sobre el virus, como esa es la medicina que está indicada, pero de la manera que se impuso, ahora en estos días de expandirlo otra vez a 9 de la noche para volverlo a bajar a 7 de la mañana, pues refleja que hay cierta ambivalencia en cuanto al diseño de todo esto y otras cosas que han pasado. ¿Quiénes se supone que implanten el toque de queda operacionalmente hablando en nuestro país? Los policías. ¿Y qué está pasando con los policías? No les podían dar el equipo necesario para no contaminarse. Y ahora mismo hay más de 800 policías que están en sus casas acuartelados porque o están contaminados o estuvieron cerca de gente contaminada y no estábamos preparados para hacer eso. Tú no puedes implantar un toque de queda si no tienes los elementos de coerción y de represión, palabra que no me gusta mucho, para implantar un toque de queda, porque eso es de lo más serio que podemos hablar. Y quería añadirte que precisamente esta pandemia, sin entrar en teorías de conspiración, de cuál es su origen y todo esto, se presta para lo que podemos llamar un toque de queda o una ley marcial salubrista. O sea, que la gente no puede salir, no puede estar a tal hora, no pueden congregarse más de 10 personas, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, por razones de salud. Y aquí está la Guardia Nacional y está la policía, y el que lo haga son 6 meses o $5,000 de multa. Y a veces me parece como si nos estuvieran también preparando, como condicionando para responder de esta forma ante otras situaciones que ojalá no sea así, pero que podrían estar por ahí en camino.
Argeo, he visto también a nivel de Estados Unidos, de Puerto Rico, muchas veces pues que la falta de acción de los líderes nacionales, en el caso de Wanda Vázquez, o líderes como Trump en el caso de Estados Unidos, pues dejan carta abierta a que los subalternos, ya sean los estados o los alcaldes, tomen medidas como pues aquí los alcaldes te cerraron una frontera, sin noción de las consecuencias que eso tiene. Entonces tienes en Estados Unidos que Trump pues dice, mira, podemos levantar, pero que cada estado decida. Y tú hablabas ahorita de importancia de un estado fuerte, y aunque eso hay que matizarlo también, ¿verdad? Que ¿a qué uno se refiere con eso? Pero fíjate, hoy en día que tenemos toda la data del mundo, o sea, hoy es el mundo, estamos en la época del Big Data, todo lo que querramos saber está en algún lugar, y lo importante es saber buscar. ¿No sería mucho más fácil que los gobernantes utilicen esa información para tomar decisiones como la de la hora o como la del toque de queda? Pero vemos que no, que es improvisación. ¿No te parece interesante esto? Sí, me parece interesante y en parte también es como un asunto de la Constitución, porque todo esto de la relación entre el poder central del Estado y entonces ya sean las jurisdicciones en Estados Unidos, de los estados, de los territorios, etcétera, etcétera, o en el caso de Puerto Rico, de el gobierno central y los pueblos, plantea asuntos constitucionales, hasta dónde llega el poder central vis a vis los poderes ya por debajo del gobierno central. Pero ciertamente necesitamos estrategias nacionales. O sea, necesitamos estrategias, en el caso de Puerto Rico, estrategias a nivel de todo el país de cómo enfrentar situaciones como esta, e igualmente en el caso de Estados Unidos. Pero el caso de Estados Unidos es todavía más revelador, porque allá existen leyes que le dan a la presidencia norteamericana el poder para decretar, bajo ley de poderes de guerra o de producción en tiempos de guerra, tomar control de sectores o de empresas en el sector privado y decirles, no, aquí ahora ustedes van a tener que producir ventiladores, o van a tener que producir las mascarillas, o van a tener que producir las batas, o van a tener que producir los guantes, o van a tener que hacer esto y esto y esto y esto lo otro, porque realmente ninguna de las unidades individuales por debajo del gobierno central tiene la capacidad financiera y tiene la capacidad legal para obligar a la producción de todos estos pertrechos que son súper necesarios para enfrentar la crisis. Entonces, se le ha dado, yo creo que en parte esto es una de las consecuencias del neoliberalismo, que es que el Estado se ha replegado, ha ido abandonando terreno esencial en cuanto a sus funciones y sus responsabilidades, y se lo ha dejado a la empresa privada, y entonces ha abierto las puertas para la corrupción, para la especulación y para, en cierta medida, un poco del sabotaje de la política nacional necesaria, esencial, en un momento de crisis. Y lamentablemente lo estamos viendo en Puerto Rico, donde ahora tenemos este escándalo con las pruebas que se supone que tuviéramos aquí ya hace unas cuantas semanas, que se prestó esto para otro escándalo de posible corrupción, como fue entonces por los fondos de María y Whitefish, como fue con el Instituto del SIDA en los años 80 y como tantas otras cosas en este país. De todo, estamos viviendo en uno de los momentos de mayor dependencia de los Estados Unidos o con respecto a los Estados Unidos, porque todas las esperanzas aquí de reconstrucción de este país, de que volviera a crecer, etcétera, etcétera, estaban cifradas en 60 o 70 mil millones de dólares que el gobierno federal iba a desembolsar en Puerto Rico a través de FEMA y otras agencias. Y eso se ha detenido, eso se ha complicado por un montón de instancias de fiscalización que han sido impuestas por escándalos de corrupción. Y ahora este paquete de ayuda que se supone que vaya llegando a los individuos, a las empresas, próximamente, no extrañe o no nos extrañe que sea otra vez un pretexto para el presidente Trump ponerle más fiscalización
a la forma en que se utilizan esos fondos, cómo se reparten esos fondos, porque definitivamente el presidente Trump la tenía con Puerto Rico. Claro. Y a mí, yo lamento decir lo siguiente: Puerto Rico es una de las jurisdicciones más corruptas que hay en el sistema norteamericano, y eso es innegable, pero que nos los tenga que decir el presidente quizás más corrupto, más inepto y más irresponsable en la historia que recordemos de los Estados Unidos, que sea esa persona quien nos los tenga que recordar, duele. Es como echar sal en la herida. Pero es cierto, es cierto. Fíjate como que no bastó la experiencia con los fondos de María, que ya ahora con las vacunas, que eso iba a ser comprado con dinero del pueblo de Puerto Rico, que está sumido en una crisis sin precedentes, y que se saca ese dinero del fondo de emergencia del presupuesto del Estado Libre Asociado. Ahí estaban los cangrimanes listos para hacer un montón de chavos especulando con las vacunas que necesita el pueblo. O sea, entonces, ¿dónde quedaron las jornadas del verano de 2019? ¿Dónde quedó esa indignación? ¿Cómo la vamos a expresar? ¿Qué podemos hacer ahora que tenemos el distanciamiento social? Estamos en una encrucijada como nunca antes visto. O sea, esto es algo que es un terreno que es inédito. No tenemos mapas históricos para situaciones como esta. Pues, Alejo, para ir cerrando, ¿qué tú vislumbras en términos del futuro en Puerto Rico? Vemos un departamento del trabajo que está inundado con llamadas de personas pidiendo desempleo. Va a haber un incremento en la pobreza, va a haber un incremento todos los elementos que nos afectan a la clase trabajadora. Yo creo que van a empeorarse. ¿Cómo tú ves que podamos salir del hoyo? Veo que estás mencionando pues la necesidad de que hay que tirarnos a la calle nuevamente. Yo creo que esa es la respuesta, ¿verdad? Obvia, pero ¿qué tú ves, qué tú vislumbras a largo plazo que va a ocurrir? Bueno, ciertamente tenemos que realizar muchos cambios en este país. Y las instituciones aquí en Puerto Rico, y debo decir que en Estados Unidos también, no están listas, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, para en 2 semanas recibir 6 o 7 millones de aplicaciones de personas desempleadas. La rapidez con que hubo que cerrar sectores bien importantes de la economía, dejando millones de seres humanos sin sus empleos, sin sus ingresos, sin sus beneficios marginales. Las instituciones no estaban listas para manejar eso en Estados Unidos o en Puerto Rico. Y entonces eso habla de un problema institucional grave. O sea, nuestras instituciones han sido corroídas desde los cimientos hacia arriba con toda esta prédica antigubernamental, antisector público que venimos oyendo con el neoliberalismo. Entonces, mira, no sé si es un buen ejemplo, pero tú tienes el caso de los bomberos en Puerto Rico. La mayor parte del tiempo, las personas, los bomberos, ¿verdad? En las estaciones de bomberos, no están apagando fuego. ¿Pero por qué los tenemos? Bueno, porque si hay un fuego, es necesario tener personal adiestrado, personal que conozca cómo enfrentar un incendio. Y ahora mismo lo estamos viendo en el sector salubrista. ¿Sabes? Ok, tú tienes más o menos los incidentes diarios de lo que es una operación médico-hospitalaria, con tantos pacientes, tantos accidentes, esto, lo otro. Pero ¿y si hay una epidemia? Si hay una pandemia, ¿cómo tú atiendes eso? Obviamente nuestras instituciones, si estamos hablando de fortalecerlas, tienen siempre que tener un grado de redundancia. Son como los sistemas de comunicación. Ahora mismo nosotros nos comunicamos por unas anillas, que son las que transmiten todas estas comunicaciones inalámbricas de Puerto Rico hacia el resto del mundo. Pero si hubiese solamente una anilla y esa anilla sufre un desperfecto, nos quedamos sin comunicación.
Por eso tenemos 2, 3, 4 sistemas de comunicaciones a través de anillas que nos conectan de Puerto Rico hacia otras partes del mundo, porque tienes que tener redundancia. Es lo que pasa con el sistema eléctrico también. Tú no puedes operar un sistema eléctrico con la capacidad exacta que necesita el país. Tú tienes que tener capacidad en exceso. ¿Por qué? Sufres un desperfecto en una de las plantas generatrices del país. ¿Y qué ocurre? Si estás operando con la capacidad exacta que necesita el país, una gran parte del país se va a quedar sin electricidad. Hay que tener redundancia. Y por eso es que ese discurso del gigantismo gubernamental que nos vienen echando encima hace años, hay que examinarlo bien para demostrar este punto de que una buena operación gubernamental y no gubernamental en muchos casos, necesita cierto grado de redundancia. Aunque parezca que hay gente de más, cuando vienen estas emergencias, cuando vienen estos casos imprevistos, esas son las personas que van a entrar en acción y van a complementar la capacidad existente. Hay que ser muy cuidadoso con esto del tamaño del gobierno, con las funciones del gobierno, con las instituciones del gobierno, que otra vez repito que en el caso de Puerto Rico han sido corroídas desde los cimientos, han sido debilitadas con toda una prédica ideológica en contra del sector público, que no se reconoce la necesidad verdadera de lo que es un sector público bien administrado. Eso no se quiere admitir. Y para economizar unos cuantos pesos que se podrían obtener de la evasión contributiva rampante en el sector operacional, de la economía informal y de otros problemas que tenemos, todos esos créditos contributivos que sabemos, son 16,000 millones de dólares en créditos contributivos al sector privado todos los años. Mira, y no quería terminar sin decir algo. Cuando el huracán María, 5,000 negocios salieron fuera del mercado en Puerto Rico como consecuencia del huracán. Wow. Ahora, si tú pones bien el oído en tierra, ¿por qué? Porque tienen la capacidad financiera para aguantar, tienen la capacidad financiera para quedarse ahí con sus puertas cerradas, porque cuando vuelva a restablecerse la normalidad, como eso sea, van a acaparar una porción mayor aún del mercado de la que tenían, porque la cantidad de pequeños y medianos negocios que deben estar quebrando en este país ahora mismo debe ser inmensa. Y eso es algo que hay que también tener pendiente, porque situaciones de crisis como la que tenemos, que es causada por una pandemia, o si fuera una crisis económica como la que viene del 2006, que dejó vacío miles y miles y miles de locales de pequeños y medianos negocios, o si fuera la política de austeridad, o si fuera una tormenta, todo eso lo que hace es que saca negocios del mercado y fortalece a aquellos que quedan en el mercado porque tienen la capacidad financiera para sobrevivir esas situaciones de desastre. Yo creo que tenemos que, pues, pensar en unas estrategias en esta época en particular, porque esto luce que va a seguir hasta 2022. Ahí el último estudio que salió de Harvard sobre hasta cuándo va a durar esta situación plantea que puede ser hasta 2022. Claro, no con la misma intensidad que tenemos ahora, pero como esto va atacando unos sectores primero, otras regiones, unas regiones primero, unas regiones después, esto no va todo a la misma vez, en el mismo ciclo, en la misma curva. Las precauciones van a tener que seguir. Están hablando de que no va a haber estos grandes encuentros deportivos, festivales, conciertos y todo eso, que vamos a tener que aprender a vivir sin eso por 1 o 2 años. ¿Cuál es la estrategia que debemos tener? Primero, pues no perder la comunicación los unos entre los otros. Ahora mismo nos ayuda mucho este medio por el cual estamos hablando y otros medios que disponemos para mantener esos contactos. Segundo, hay que pensar creativamente como la gente ayer que dijo, bueno, no podemos estar congregados 100 o 200, lo que sea, pero podemos ir en muchos carros y darle la vuelta y causar ¿cómo diríamos? Una conmoción para llamar la atención. Entonces ahí sí que tenemos que
seguir utilizando esa creatividad que tenemos que seguir estudiando y seguir analizando lo que está pasando. Y no me gusta repetir mucho las cosas que dicen otros, pero son ciertas. Este médico ilustrado, que es como la abeja que se pasa picando a Trump allí en el escenario, es en la Casa Blanca, doctor Fauci. Sí. Él dice que el ritmo de todo esto lo va a dictar el virus, pero realmente lo que quiere decir es nuestro conocimiento del virus. Claro. Porque, por ejemplo, ahora mismo no sabemos si te da ese virus y te cura, si tienes inmunidad y cuánto dura esa inmunidad, si es una semana, 2 semanas, medio año, 1 año. No sabemos eso. Entonces, estamos aprendiendo todavía, estamos en pañales con respecto a este virus. Tenemos que seguirnos informando, tenemos que mantenernos en comunicación por este medio y yo les agradezco la oportunidad, sinceramente. Y usar la creatividad. No me atrevo a improvisar más allá de lo que he dicho. Muchas gracias, Algeo. Agradecemos tu participación en el día de hoy. Ha sido muy ilustradora. Nos agrada pues tener personas de distintos sectores y pues tu presencia aquí pues nos ayuda en este aspecto que es comunicar, como tú dices, seguir dialogando y seguir analizando la realidad para que tomemos acción. Y sobre las acciones que hay que tomar, Ernesto, si me estás escuchando allá en el cielo, tírame el videíto que te pedí de la protesta en WIPR, que entrevistamos allí a una de las portavoces que participó y que atendió a la prensa, la amiga Chariana Ferrer. Ernesto, ¿la puedes tirar el videíto? Oye, Hugo, en algún momentito, okay. La prensa, vamos a hablar, sí. ¿La prensa volvió a tener acceso a las conferencias sobre el virus que da la gobernadora o todavía están fuera? Yo creo que la prensa está boicoteando mientras las hagan encerrar. Yo creo que no. Hasta ahora no ha pasado nada, no he escuchado nada nuevo, vamos. Esto fue reseñado en la publicación que se llama The Independent del Reino Unido. Sí. Y lo señala que es un pieza. Política. Bandera Roja. Chariana, te vi en el live de la colectiva y salí corriendo para acá. Cuéntame qué está pasando y qué se espera. Pues mira, varios compas fuimos un poco autoconvocados, entre ellos compañeros y compañeras de comedores sociales y del CDPEC, para que hiciéramos esta protesta frente a las instalaciones de WIPR, el Canal 6, el canal del Estado, que últimamente ha sido utilizado no para informar al pueblo de lo que está ocurriendo en cuanto a la pandemia del coronavirus, sino para propaganda política de una candidata primarista del PNP que ni siquiera fue electa y ahora mismo está ocupando la gobernación de Puerto Rico. ¿Tú confías en los números de Fortaleza? Los números que se están trayendo son importantes porque nos dicen en qué etapa estamos, pero hay una desconfianza general en qué es lo que nos están diciendo. Mira, si fuera por el gobierno todavía estaríamos diciendo que los muertos de María fueron 64. Y a mí me parece que esto, aquí no se puede hablar de números reales, aquí no se puede hablar incluso de gráficas, cuando sabemos que no se están haciendo las pruebas. Aquí la mayoría de las pruebas realizadas se están haciendo por cuenta propia, gente que está yendo a clínicas privadas para poder hacerse la prueba, y eso es lo que el Departamento de Salud, por ejemplo, no está contabilizando y no se están suministrando pruebas masivas. Aquí esto no es, o sea, esto para un conteo y para poder realmente sacar proyecciones y estadísticas que sean confiables. Esto no es si de cierta cantidad el muestreo tiene que ser uno real. Aquí se está hablando que un mínimo de un 1% o un mínimo de un 6% de la población tiene que someterse a las pruebas para poder decir, podemos rastrear si en efecto la curva se ha aplanado o no. Pero aquí hasta el momento reportado estamos hablando de 0.27%. Eso es muy bajo. A nivel de la privatización de la salud en Puerto Rico hay un sector bien grande que está desprovisto. Mucha gente, como tú dices, depende ya sea de su participación privada o de su pago privado de las pruebas. Otra gente no tiene acceso ni tiene salario. ¿Cómo deja eso a la gente en el país? Nos deja a ciegas, nos deja desprovistos, nos deja vulnerables. Aquí ciertamente hay que actuar de manera eficiente, y parte de lo que esta protesta está comunicando es que vamos a estar en la calle. Aquí pensaban que el encierro nos iba a silenciar,
pero aquí toda la gente que salió a protestar está utilizando las medidas de precaución, protegiendo y estableciendo distanciamiento social, que es lo más importante en estos momentos. Contrasta la protesta de hoy, por ejemplo, con los arrestos que hemos visto en donde la policía no toma ninguna medida, donde se abusa de personas posiblemente pues de sectores más pobres, negras, mujeres. ¿Cómo tú has visto eso de la represión policial? Bueno, ciertamente aquí, y lo vimos los primeros días al implementarse el toque de queda y luego el disparate ese de las tablillas que realmente no resolvió nada. Hemos visto que eso fue como un carnet y luz verde para la policía hacer y deshacer. Ahorita se me acercó un oficial para un poco hacer el protocolo en cuanto a las protestas y seguía tocándose la cara con la mascarilla y, o sea, le tuve que hacer un comentario al respecto. Mucho, y esto es lamentable porque se está exigiendo que los policías estén en la calle reprimiendo a la gente, pero los policías como sector dentro de la fuerza laboral del país son uno de los que más afectados están por el coronavirus. Hay muchos cuarteles que han tenido que cerrar y poner a todos sus agentes en cuarentena porque se ha aumentado significativamente las personas infectadas. Así que eso es algo que también tenemos que denunciar. Hay gente que se le está exigiendo que vaya a poner el país en orden, que vaya a reprimir a las personas que han salido, pero se están exponiendo ellos también y con sus medidas están también propagando un contagio. Pudieron haber sido ellos la primera medida de defensa orientando a la gente en vez de penalizando, y no son ahora mismo más bien un vector más porque son la gente que está en la calle. Mira, aquí también se le ha hecho hincapié a gente que no está usando mascarilla, pero el gobierno está repartiendo mascarillas, está repartiendo guantes. Entonces es bien fácil decir, estas son las medidas que se tienen que implementar. Saludos, sé que estamos aquí ya, discúlpenos el blooper que tiramos ahorita, que estábamos tratando de tirarles el videito. Le agradecemos a todas y todos ustedes, estamos aquí directamente de Bandera Roja, está conmigo Alejeo Quiñones, estamos ya en la despedida. Quiero también recordarles que Bandera Roja es el medio, el órgano de prensa del Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores. Visiten nuestra página de internet. Hoy estuvimos transmitiendo en vivo también en Facebook. Todo lo que pasó, que pudimos capturar de la protesta que hubo en WIPR. Nosotros salimos corriendo como pudimos, tomando todas las precauciones necesarias. Recuerden que Bandera Roja es un colectivo de medios del Movimiento Socialista de Trabajadores. Estamos impresos desde el 74, pero tomamos la red en el 96 y servimos de espacio para la voz de la clase trabajadora, el feminismo, el ambientalismo, todos los sectores en lucha por la independencia y el socialismo. Y estábamos aquí también lanzándoles una solicitud a todos ustedes y a todas. Escríbanos a nuestras distintas redes qué ustedes piensan sobre cómo debe ser la protesta del 1 de mayo. Vamos a hacer algo el 1 de mayo, eso hay que estipularlo. La pregunta es a nuestro público, a la gente que nos escucha y escuchando también las palabras de Alejeo. ¿De qué manera podemos realizar una protesta efectiva este próximo 1 de mayo que también tenga consecuencias y que impacte, tenga impacto sobre nuestro país? Le agradecemos a todos ustedes la presencia. Gracias, Alejeo, por estar con nosotros y buenas noches. Buenas noches. Con el viento lo busco cual si fatiga me acechara. Boca nada, todo nada, ni el lodo va a evitar que se hagan las pisadas. Pasadas experiencias las guardo en el bolsillo, las comparto en el corillo. Lo que sobra saco en un sencillo. Siempre ojo al pillo de gabán o de corbata. Encarecen nuestra vida vendiéndonos la barata. Entre buenos ratos se escurren como ratas, lentamente como lapas nos dejan la vista cegata. Desbaratan nuestra espalda, nos atan las muñecas. Si trazamos ruta que busque retar su meta. Vivimos de chispas, de migajas y de sobra. Ellos de banquetes suculentos que nos cobran. Zozobra nos acecha y calcome cual parásito. Prometiendo buena obra obtienen tu beneplácito. Hurtan nuestra mano de obra, nos exprimen y ese zumo. Reparten en sus bienes, en sus mierdas, en sus lujos. Si rompemos ese yugo y el esfuerzo compartimos, damos el mejor paso en el mejor de los caminos. Si lo sigo es para el scouting.